Muy buenos días a todos, mi nombre es David Acero, soy el gerente de producto para MacroTics de RF Elements. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, es cómo evitar el ruido espectral en las torres, cómo reutilizar las frecuencias en las torres, qué debemos hacer, qué error estamos cometiendo al instalar diferentes antenas, qué debemos de tener en cuenta para instalar las antenas. Ver también el tema de cómo lo estamos generando, cómo estamos generando el tema de por qué RF Elements tiene varias antenas y varias referencias. Vamos a entender también bastante sobre el tema del Twixport y las Carrier Class, qué diferencia tienen. Entonces demos inicio a nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy tengo estos dos productos, son la misma antena, una se llama UHCC 524 y la otra se llama UHTP 524. Diferencia entre estas dos antenas es simplemente es que una es Carrier Class y la otra es conector Twixport. Cuando estamos hablando de que es conector Carrier Class, es como lo vemos en este diagrama, en este dibujo, en esta fotografía, donde tenemos conectores tipo N. Es lo único que cambia. Y la que dice TP es conector Twixport. No solamente en esta referencia, esto era un ejemplo que tenemos, pero en sí es para todas las referencias. Cuando estamos hablando de la que tiene CC es Carrier Class, y cuando hablamos de las TP es que son conector Twixport. ¿Por qué RF Elements tiene antenas Twixport y por qué tiene antenas Carrier Class? Las antenas Carrier Class son para equipos cuales no tenemos Twixport. Por ejemplo, un B5C no tenemos Twixport, los conectores son tipo N, entonces lo único que se requiere es antena, pigtail, N versus 2N y el equipo activo. ¿Qué haríamos en ejemplo para conectar un equipo que no tengamos Twixport o que RF Elements no tenga el Twixport para ese equipo? Lo podemos trabajar de esta forma o con un Twixport universal. Entonces, la ventaja de algunos equipos es que no tenemos Twixport, pero tenemos las antenas Carrier Class que funcionan de igual forma. La misma antena es la misma antena, tiene las mismas ventajas, la misma forma de entregar la energía. O sea, son básicamente la misma antena, lo que pasa es que tienen conectores o pigtails. Cuando estamos hablando de que vamos a trabajar con un adaptador conectorizado, por ejemplo en este caso, cuando vamos a trabajar con un pigtail, con pigtails, acá con pigtails como nos podemos dar en la vuelta en la imagen, y con el adaptador Twixport universal. El adaptador Twixport universal sirve para cualquier referencia, no tiene ningún problema. ¿En dónde lo utilizamos? Por ejemplo, con lo que les estaba comentando anteriormente, que lo utilizamos con el equipo B5C, con el PTP 450, PTP 550 de Cambio Networks. Trabajamos con Ligoway, lo trabajamos con marcas como lo es también Microtik, con el NetMetal, que no tenemos Twixport para el NetMetal, entonces lo podemos trabajar así. Lo único que hacemos es que pasamos de Twixport a conectores SMA. Cuando trabajamos con el tema Twixport, RF Elements dice, pues evitemos los pigtails. ¿Por qué debemos evitar los pigtails? Porque los pigtails con el tiempo se corroen, se cristalizan, pierden su efectividad. Uno debe cambiar, pues hay unos pigtails que tienen garantía hasta de 3 años y más, pero lo recomendable es que según el pigtail y según las características climáticas donde estemos ubicados, lo mejor es cambiar los pigtails a 1 año o 2 años de uso. ¿Por qué? Porque los pigtails también, pues como el tema de las deficiencias climáticas, el sol, el agua, ¿cierto? Todo esto hace que le cojan pues daños, se cristalicen, pierdan su efectividad, su conductividad. Y claro, un pigtail nuevo puede perder solamente 1 dB, pero con el tiempo los pigtails se comienzan a cristalizar, comienzan a coger óxido, comienzan a coger, digámoslo así, como sulfatación. Entonces esto evita que tenga la mejor conductividad entre el equipo y la antena. Entonces recordemos que RF Elements dice
que pues podemos trabajar un tema que se llama Twixport. Este es el adaptador Twixport, donde los pigtails son rígidos, donde los pigtails son en guaya, ¿sí? Donde los conectores no, la idea es que no eviten el agua, eviten el tema de sulfatación, eviten el tema de pérdida de conductividad. Entonces eso es lo interesante. Lo otro interesante es que esta carcasa es una carcasa plástica. Esta carcasa plástica evita que el pigtail tenga o sea directamente contra el sol, directamente contra el agua, esté directamente involucrado en los temas climáticos. Entonces evita que el pigtail se dañe con facilidad. Aparte evita que también, como son pigtails rígidos, son pigtails que la verdad no se mueven para ningún lado, ni se maniobran, ni se malobran, ¿cierto? Porque a veces cuando nosotros cogemos los pigtails, hacerles mantenimiento, lo que hacemos es que desenroscamos, pero lo desenroscamos a la fuerza, o estaba muy fuerte, jaloneamos. El pigtail pues aparentemente puede estar en buen estado, ¿cierto? Se ve muy bien, pero puede que internamente el pigtail hubiera tenido o perdido algunos hilos de conductividad, y esto nos va a traer problemas en el radioenlace y en la efectividad de nuestra radioenlace. ¿Cómo se instala el Twixport? Como se pueden dar cuenta, el Twixport simplemente el equipo entra de una sola forma, de única forma, no entra de otra forma. El Twixport debemos revisar qué Twixport vamos a instalar, perdón. ¿Qué Twixport vamos a instalar? ¿Por qué? Porque tenemos Twixport para C5C, para iFiber, para Rocketdace Prisma, para el C5X, para el ISOStation, para los Princess Station, tenemos para el EPM1000, EPM2000, para bastantes equipos, pero no todos casan en la misma socket. Entonces debemos revisar qué equipos vamos a funcionar y qué equipos vamos a trabajar. ¿Para qué? Para precisamente esto, para comprar nuestro Twixport. Para las antenas y cualquier Twixport es totalmente compatible. Todos los Twixport vienen con el mismo conector, entonces no tenemos problema. Que si estas antenas son compatibles con otras marcas, sí señor, son compatibles con todas las marcas del mercado. Los que no tenemos Twixport, tenemos un Twixport que se llama Universal y con eso lo podemos adaptar, no tenemos ningún problema. Lo único interesante es que debemos revisar que la antena trabaje en la frecuencia del equipo activo. Entonces es el único consejo que yo les doy, es evitemos que trabajemos en frecuencias que no son. Entonces debemos revisar el datachip del equipo activo y el datachip de la antena para revisar que trabajen y sean compatibles en la misma frecuencia y rangos de frecuencia. ¿Listo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Este es nuestro sistema Twixport. Como se pueden dar cuenta, una antena internamente no tiene ningún problema, no tiene ningún amplificador de señal, no tiene ningún tema electrónico. Lo único que hace diferente al tema de la marca RF Elements es la calidad de los componentes que tiene la antena. El conector Twixport, que lo hace que sea cero pérdidas. ¿Por qué cero pérdidas? Porque va conectorizado directamente. Entonces, si nos podemos dar cuenta, esto conecta directamente y el equipo no tiene pérdidas. ¿Por qué no tiene pérdidas? Porque, como les comento, el tema del pigtail muchas veces genera pérdidas, o con el tiempo genera pérdidas. Puede que cuando el pigtail esté totalmente nuevo, puede que no pierda tantos dBi, porque normalmente unos equipos pierden de 0.5 a 1 dB de potencia, pero cuando están nuevos, cuando ya comienzan a pasar con el paso del tiempo, con el paso de las inclemencias climáticas, comienzan a perder conductividad, comienzan a tener problemas, y es ahí cuando comenzamos a ver nuestros equipos o nuestros radioenlaces deficientes. Entonces hay que tener en cuenta, un Twixport prácticamente es para toda la vida. Un Twixport no se daña a menos que sea golpeado, a menos que sea malobrado. Los Twixport son equipos que son prácticamente para toda la vida, son muy duraderos. Entonces uno evita estar cambiando, primero estar cambiando pigtails, segundo evita el tema de estar generando mantenimientos preventivos en la torre. Entonces eso también es una ganancia. ¿Por qué? Porque cuánto nos cuesta llevar a un torrista al punto para que nos genere un mantenimiento de los pigtails, revise lo que los pigtails estén bien colocados, bien instalados, que no tengan
sulfatación, limpiarlos, el tema de que puede que en un momento de esos el torrista mueva muy fuerte el cable, podemos estar dañándolos, o muchas de las personas lo que generan directamente es cambio de, llevamos el torrista y generamos el cambio de pigtails directamente. Eso es una cosa o un tema bien común que lo hacen los ingenieros, que es cambiar directamente el pigtail. Esperan un año y medio, 2 años máximo, y lo que generan es cambio directamente del pigtail para no tener problemas. Entonces no los dejan 3 años, 4 años, 5 años o toda la eternidad ahí puestos, sino simplemente cuando van a hacer el mantenimiento en las torres, lo que hacen es cambiar todos los pigtails, y eso evita temas que tengamos que volver a la torre, o que simplemente con una lluvia, el tema del viento, que lo movió muy fuerte el viento y quebró alguno de sus hilos, y al quebrar alguno de sus hilos pierde conductividad, que la lluvia cayó de pronto, como aquí comúnmente lo decimos, granizo o granizó, o simplemente que la lluvia fue un aguacero fuerte, ¿sí? Y le entró agua al pigtail, a los conectores les ingresó agua. Entonces todos estos temas, entonces evitemos estos temas, los evitamos cambiando directamente los pigtails. Pero esto también nos trae que temas como lo es precisamente el tema de un mantenimiento preventivo, mientras que si tenemos Twixport, los Twixport con aquí tiene un plástico, un caucho de color rojo, cierto, que evita que nos ingrese agua. Entonces si la antena es prácticamente hermética, no ingresa agua, no ingresa humedad, no hay tema de daños climáticos, y el plástico que tenemos aquí en la parte posterior, cierto, digámoslo así, que es un plástico, cierto, ese plástico evita que nuestros pigtails sufran algún daño. Entonces evitamos el tema de mantenimientos en torre. Este es un ejemplo de las antenas. Las antenas RF Elements son antenas que no generan lóbulos laterales ni posteriores. Con algunos clientes me decían: oye David, mira que tengo una antena sectorial, y pues tenía un cliente en la parte prácticamente posterior de la antena, y la antena, qué buena antena, qué antena tan interesante. Imagínate que busqué la red y perfectamente me pegó. O sea, cuando dicen que le pegó, quiere decir que pues muchos clientes lo dicen de esa forma colonialmente, ¿cierto? Pero quiere decir que tuvo conectividad, que se está generando un enlace con la antena, pero está conectándose a estos óvulos, ¿cierto? Y cuando esté perfectamente, la antena generando lóbulos laterales, no es que sea bueno, eso perfectamente es malo. ¿Por qué? Porque estamos generando ruido espectral, porque así estamos haciéndonos daño en la torre, primero. Segundo, estamos generando una mala energía al cliente que está aquí en la parte de atrás, estamos generándole una mala energía, y pues vamos a presentar servicios lentos, servicios no de la mejor calidad, y vamos a tener problemas en nuestra red. Cuando estamos trabajando con una antena RF Elements, estamos diciendo que como el material de la antena evita que genere lóbulos laterales, ¿cierto? Entonces la única forma de entregar la energía, porque como lo que genera el equipo es energía, ondas electromagnéticas, la única forma de que salga es simplemente de frente. Entonces, como solamente sale de frente, aparte el diseño de la antena evita, ¿cierto?, que se dispersen las ondas, como lo vemos en este diagrama, que se dispersen las ondas y cojan como hacia un lado, hacia el otro. Entonces esto evita, las antenas RF Elements evitan que la energía sea para hacia atrás, parte posterior, o lateralmente. Entonces lo único que ella sabe entregar, o la única forma que la antena deja que genere la energía, es de frente. Entonces eso también es bien interesante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en esta parte no vamos a tener lóbulos laterales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que le pasaba a mi amigo, a mi cliente, que podía conectar una antena en la parte posterior, conectarse a la sectorial, ya no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque simplemente el material de la antena evita que ingresen y evita que salgan ruido espectral, y evita que la energía se disperse. Entonces, al evitar
que la energía se disperse, la única forma que tiene para la antena para entregar es de frente. Entonces es básicamente como cuando tú tienes una manguera de agua, ¿cierto? Y la única forma que la manguera esté en buen estado, la única forma que de que salga es precisamente por el grifo. Entonces si tú abres el grifo, la única forma por ahí es por donde se hace el derroche, y es ahí donde comenzamos a tener temas de presión del agua. ¿Por qué? Porque el agua quiere salir, y si hay una forma de salirse el agua, pues por ahí va a lanzar su mayor energía. Esto le pasa de igual forma. Entonces, como la única forma que tiene la antena RF Elements para entregar la energía es de frente, porque evita que se disperse, entonces totalmente vamos a tener ese ítem que no va a dejar que se disperse, y la única forma que va a entregar la energía es de frente. Entonces esto también hay que tenerlo muy en cuenta cuando vamos a utilizar antenas de sectoriales de bajitos grados de amplitud. Cuando tenemos de 30 grados, entonces vamos a tener una antena. Recuerden que con la marca RF Elements tenemos una antena de 30 grados, no vamos a cubrir 60 grados, porque la antena no va a cubrir 60 grados. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho, ya hemos hecho las pruebas y esto no pasa. O sea, las antenas RF Elements, si dice que son 30 grados, cubre 30 grados, no cubre más. ¿Por qué? Porque evita que al cubrir más, recoja más ruido, escuche más ruido, y de igual forma genere más ruido. Entonces esa es una de las formas importantes de la marca RF Elements. Cuando estamos hablando de una antena simétrica, ¿qué quiere decir una antena simétrica? Cuando hablamos de una antena simétrica, es una antena que el azimut y la elevación es igual. Ejemplo, si vamos a trabajar una antena de 30 grados, entonces la elevación ¿de cuánto es? De 30 grados. Y el azimut ¿de cuánto es? De 30 grados. ¿Para qué utilizamos estas antenas simétricas? Estas antenas simétricas las utilizamos cuando tenemos clientes muy cercanos a la torre o muy cercanos a la antena sectorial, porque no necesariamente la antena debe estar en una torre, porque estas antenas son muy livianas. Estas antenas pueden perfectamente trabajar en Maxsteel y trabajar perfectamente. Entonces, si estamos muy cerca a la antena emisora, podemos trabajar desde 100, 200 metros, 300 metros. Recomendable no trabajar con estas antenas simétricas a más de 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque estas antenas son de bajos dBi. ¿Por qué son de bajos dBi? Son dBi de 10, de 12, de 13, de 14 dBi. No vamos a encontrar una antena de altos dBi. ¿Por qué no? Porque la idea es que el equipo cliente sea el que llegue a la antena sectorial y no la antena sectorial al equipo cliente. Entonces esto también es bien importante. Otro tema bien importante, que cuando generamos una antena RF Elements, decimos que lo ideal es que nosotros evitemos generar mucho ruido. Si tenemos 20, 25, 26 dBi, lo que generamos es mucha energía. Al generar mucha energía, lo que vamos a generar también es mucho ruido espectral en la torre. Entonces eso también es uno de los temas que tenemos que comenzar a considerar. Anteriormente no lo considerábamos porque simplemente no existían tantos radioenlaces, tantas radiofrecuencias. Ahora el tema de que la finca tiene radioenlace para comunicar las cámaras, ahora que el pueblo tiene para comunicar las cámaras del pueblo, que tiene para comunicar un internet con el otro. Entonces el tema se ha masificado. Al tema de radioenlaces haberse masificado, quiere decir que tenemos un espectro un poco más limitado. Al tener espectros más limitados, tenemos que comenzar a trabajar también con unos equipos especializados, y pues la idea es trabajar con equipos de muy buen performance. Al trabajar con equipos de muy buen performance, ni generamos ruido ni nos generan ruido. Como se puede dar cuenta en la imagen que nos muestra este tema, la única forma es generar la marca RF Elements. La única forma de generar energía es de forma frontal, ¿cierto? Primero. Segundo, él encapsula la energía desde la parte posterior y la envía de la forma más adecuada y con la mayor precisión, ¿sí? La envía en forma de circunferencia. ¿Para qué? Para que podamos llegar más lejos. De igual forma, vamos a entregar una energía un poco más constante. ¿Por qué más constante? Porque el tema de que como la envía por tramas, entonces estas tramas de energía lo que hacen es que
pues pueden viajar más lejos. ¿Por qué? Porque no se dispersa, sino simplemente va en tramos de energía. Entonces así funciona la marca RF Elements. De igual forma, si nos podemos dar cuenta, la forma es que ella es como forma de escalonada. ¿Por qué hace este tema de forma escalonada? Estos escalones lo que hacen es como evitar que se disperse. Entonces escalón 1 entonces envía en un círculo, ¿sí? En una trama, escalón 2 en otra trama, escalón 3 en otra trama, y evita que la energía sea dispersada totalmente. Entonces esto es otra ventaja de la marca RF Elements. Nosotros tenemos en la serie antenas simétricas, tenemos de 30, de 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Mucha gente me dice, uy David, pero yo necesitaría una antena de 120 grados. Eso es incorrecto, muchachos. Esto de tener antenas que anteriormente utilizábamos, que entre más apertura, ¿sí? Utilizábamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque podíamos atender más clientes. Esto es un tema que ya hemos venido con el tema cambiando la mentalidad de nuestros WITs. ¿Por qué? Porque sí, claro, 120 grados cubre más, pero una antena Pass Array, una antena convencional, ¿qué hace? Ilumina 120 grados, pero a los 2 kilómetros parece de 180, y ese es el tema, que ilumina mucho. Al iluminar mucho, ¿qué quiere decir? Que está generando mucho ruido en nuestras torres. Si ponemos una antena de estas, vamos a tener considerablemente mucho ruido espectral, y esto nos va a traer problemas de latencia, problemas de ping, problemas de estabilidad en la señal, y este va a ser uno de los grandes problemas. Primero. Segundo, mucha gente me decía, David, ¿qué podemos hacer? Es importante el tema de saber instalar una antena. En estos tiempos es importante trabajar con antenas entre más poquitos grados podamos tener, mucho mejor. Si se pueden dar cuenta, entre más dBi, menos grados. Entre más grados, menos dBi de potencia. ¿Por qué? Porque las antenas de 90 grados son antenas sectoriales para tener clientes muy cercanos a la torre. Muy cercanos. 200, 300, 400 metros. 1 kilómetro, kilómetro y medio. Después de eso, la verdad es primordial no tener radioenlaces. ¿Por qué? Porque si vamos a generar puntos multipuntos, la distancia del punto 30 al punto 0 es bastante. Entonces, ejemplo, vamos a tener aquí un cliente a 2 kilómetros. Entonces, 2 kilómetros del punto 30, ¿cierto? Aquí al punto 0, 2 kilómetros. Y después de vuelta a otros 2 kilómetros, ya serían 4 kilómetros. Algo que suele suceder mucho es que cuando vamos a tener el tema de necesitar atender varios clientes, ejemplo, una antena, el equipo activo de una antena, no digamos la antena porque la antena puede cubrir bastante, pero el equipo activo normalmente puede atender 40 clientes. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que según los planes que nosotros vendamos. Si nosotros vendemos un plan de 20 megas por cliente, pues totalmente no vamos a poder lograr 40 clientes por antena sectorial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener menos clientes. Entre más megas, entre más plan tengan nuestros clientes o abonados, pues menos clientes podemos trabajar. Cuando decimos que vamos a trabajar 40 clientes por equipo activo, estamos hablando de que 40 clientes a una velocidad más o menos hasta 5 megas por cliente. Eso nos puede generar 40 clientes, pero si vamos a trabajar 10 megas por cliente, eso lo que haría es que nos quita clientes por equipo activo. Entonces, si a 5 megas podemos trabajar 40 clientes por antena sectorial, por equipo activo, 40 equipos cliente. Si trabajamos a 10 megas, querría decir que podemos trabajar entre 20 y 25 clientes por antena sectorial y equipo activo.
Pero si vamos a entregar 20 megas por cliente, pues eso nos quiere decir que vamos a poder trabajar de 10 a 15 clientes por antena sectorial y equipo activo. La antena sectorial puede dar muchos clientes, pero el equipo activo normalmente, independientemente de la marca, da unos clientes específicos según los según los planes que nosotros vendamos. Si vendemos televisión, pues obviamente televisión e internet, pues va a ser mucho más complicado tener más de 25 clientes, más de 20 clientes por antena sectorial. Entonces esto también es importante. No solamente debemos pensar en que un equipo lo podemos poner a trabajar al 100%, porque el equipo activo casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre en su mayoría son equipos que vienen a trabajar a X cantidad de megas. Ejemplo, unos que vienen a trabajar en 200, 300 megas, 400 megas, y pues ahí es donde vamos a tener el problema. 300 megas dividido en X cantidad de clientes, pues ahí nos da cuántas megas podemos trabajar. Pero si vamos a trabajar, ejemplo, 10 megas, ¿cierto? Entonces 10 megas y un equipo da 300 megas, podemos decir que vamos a trabajar solamente 30 clientes. ¿Listo? Entonces es así más o menos como se determina cuántos clientes puede trabajar por antena. Pero si vamos a trabajar de tema, como vuelvo y le repito, si vamos a trabajar tema de televisión y datos e internet, pues para nosotros va a ser también bien considerable que una antena sectorial con un equipo activo no va a soportar los mismos clientes que trabajando que en los mismos equipos clientes o los mismos clientes que trabajar solamente datos e internet. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Las antenas RF Element son antenas que vienen con una construcción muy duradera. Estos equipos o herrajes vienen vienen en unos materiales que son aluminio. Evita el tema de corrosión, evita que el tema de que los herrajes se comiencen a tener también el tema de óxido. Evita también que se comiencen a cristalizar y a quebrar los herrajes. Evita también el que se deterioren muy fácil por el tema climático. Evita también que el tema de los conectores, evita que el tema de los tornillos, ¿sí?, comiencen a coger el tema de óxido y traten de dañarse o quedarse trabados o entrerroscados o cosas como estas, que pues en otras marcas sucede. ¿Qué pasa con estos herrajes? Estos herrajes son herrajes muy duraderos porque son en aluminio, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. La antena interiormente también es en aluminio, viene recubierta, ¿cierto?, con un plástico de muy buena calidad, resistente a los rayos UV. Entonces esto también es bien importante. Los plásticos son unos plásticos resistentes, ¿sí?, unos plásticos ABS, que lo que pasa es que son equipos o plásticos que evitan que la antena le ingrese agua, le ingrese humedad, evita que como estas antenas también son antenas en aluminio internamente, entonces evita que pues le caiga pues mucho tema de agua, humedad, tema del sol, que son los peores para el tema del desgaste físico de la antena. ¿Por qué? Porque le comienza a corroer, comienza a cristalizar el metal, comienza a cristalizar el tema de los plásticos, comienza a deteriorar muy rápidamente la antena. Y como nos vamos a dar cuenta, estas antenas normalmente siempre, no puedo decir que el 100%, pero casi siempre están totalmente descubiertas, están en las torres donde están al agua, al sol, el sereno también es una de las cosas que también son muy perjudiciales para las antenas y pues las daña con facilidad. Cuando estamos hablando de una antena asimétrica, estamos hablando de que una antena es diferente los grados de apertura y diferente los grados de elevación. Por ejemplo, la antena de 90 grados es una antena de 16 dBi, antena de 60 grados de 17 dBi y antena de 30 grados de 20.5 dBi. Estas antenas son recomendables para equipos cuando los equipos clientes están a más de 2 kilómetros. ¿Por qué a más de 2 kilómetros? Porque esta antena comienza a ser efectiva después de 2 kilómetros.
puede trabajar, pero pues, o sea, para ponerla de frente, esta antena, otra forma. Muchas personas me preguntan, David, ¿cómo instalo esta antena? Esta antena la debo instalar ¿de qué forma? Esta antena tiene un mango, ¿cierto? Para ser cogida, para ser maniobrada. Ese mango va hacia arriba, ¿sí? Mirando, digámoslo, verticalmente. No es ponerla de forma horizontal. Mucha gente me decía, David, pero es que no tiene cómo cogerla horizontalmente. Y me dice, no señor, eso simplemente tiene los conectores en esta parte, lado derecho o lado izquierdo, para ser instalada. Esta antena se instala con el mango hacia arriba, entonces es importante tener en cuenta eso. Primero. Segundo, estas antenas, ¿sí?, vienen diseñadas para que los clientes estén a una distancia de más de 2 kilómetros. Entonces, cuando estamos a más de 2 kilómetros, vamos a trabajar con el tema de que cuando vamos a trabajar con el tema de clientes lejanos, clientes a más de 2 kilómetros, o simplemente tenemos en un cerro tenemos la antena sectorial y en el otro cerro tenemos los clientes. Entonces no necesitamos llegar a la parte honda de la montaña. Tenemos que tener en cuenta esto, que normalmente nuestros sectores o nuestras zonas a trabajar son montañosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que podemos trabajar simplemente de un punto, de un cerro al otro cerro. Entonces vemos perfectamente, la ponemos de frente y vemos allá el cerro de frente y podemos trabajar esos clientes. Y no necesitamos que coger clientes de la parte honda o la parte cónica del cerro, porque normalmente trabajamos es con clientes de frente. Entonces, cuando vamos a trabajar clientes después de 2 kilómetros, ideal son estas antenas. La estabilidad de frecuencia, esto también es algo bien importante de la marca RF Elements, es que la estabilidad es que genera un óvulo estable. Ella no genera un óvulo que se agranda, que se vuelve más pequeño, que con el viento se mueve. No, es un óvulo estable. Precisamente como estábamos anteriormente diciéndoles, como la energía la envía en tramas, lo que pasa es que puede romper o puede viajar mejor en el viento, así el viento sea inestable. Entonces, ¿qué va a pasar? Como él tiene una muy buena energía para entregar y el medio de transporte de las ondas electromagnéticas es el viento, entonces ella evita que esto esté sucediendo. Entonces ella genera un óvulo prácticamente perfecto. Entonces, si está lloviendo, si está corriendo mucho viento, si se está moviendo mucho el tema, ella va a seguir generando un óvulo casi perfecto. ¿Por qué? Porque la forma de la antena genera esto, porque la energía va en tramas y no se dispersa, ¿sí? Es como nosotros generar de pronto, no sé, un tema de humo, ¿cierto? Pero si el viento corre hacia el lado, hacia el norte, pues ¿qué va a pasar con el humo? El humo va a correr hacia el norte. ¿Por qué? Porque lo dispersa rápidamente. Mientras que si nosotros tenemos una antena como esta de la marca RF Elements, es una antena que, como la energía tiene mucho poder de salida, entonces sí, no digo que no lo va a mover, pero sí va a evitar que esto suceda, que se comience a dispersar los patrones de radiación. Cuando estamos hablando de las antenas asimétricas, estamos hablando, por ejemplo, la de 30 grados de azimut, 20 grados de elevación. Cuando estamos hablando de 60 grados, tenemos 60 grados de azimut y 25 de elevación. Cuando estamos hablando de una antena de 90 grados, tenemos 90 grados de azimut y 25 de elevación. ¿Qué nos dice este tema? Que cuando estamos trabajando con una antena de asimétrica, vamos a tener el tema de que vamos a tener bastante amplitud pero muy baja elevación. Entonces estos equipos son especializados para trabajar con clientes que estén a la lejanía. ¿Listo? Entonces es importante. Lo otro importante es que nosotros vamos a tener una escalabilidad masiva. ¿Qué es una escalabilidad masiva? Que nosotros podemos poner una antena, ¿cierto? Podemos poner una antena detrás de la otra y reutilizar la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, como ella no genera lóbulos laterales ni posteriores,
podemos utilizar, por ejemplo, en esta antena de 60 grados podemos utilizar una frecuencia de 5.1 a 5.4, y en esta de 80 grados podemos también trabajar una frecuencia de 5.1 a 5.8. Entonces es importante que podemos reutilizar la frecuencia, primero. Segundo, lo importante de una antena también es que evitemos poner, por ejemplo, estas tres antenas en la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con la misma frecuencia, cuando el equipo cliente que está en este sector, el equipo cliente, ¿sí?, que está en este sector, se va a conectar, va a ir aquí a la torre y le pregunta a la antena de 60 grados, señora antena de 60 grados, mi trama de datos va para usted, y ella va a decir no. Entonces, ¿qué le toca hacer? Devolverse hasta acá y vuelve y lo envía. Entonces, al volver a enviarlo, entonces lo que pasa que es que simplemente le dice antena de 30 grados, mi trama de datos es para usted. Entonces ella dice sí, es para mí. Entonces entrega sus datos y se devuelve. Pero eso, ¿qué pasa? Que por ejemplo, si esta antena está a 2 kilómetros, entonces viene 2 kilómetros, le pregunta a la antena de 60 grados que si la trama es para ella, y ella le va a decir que no. Entonces lo devuelve otra vez los 2 kilómetros, vuelve nuevamente aquí a la torre a preguntarle a esta antena de 30 grados que si la trama es para él, le va a decir que sí, entrega su trama y se devuelve. Entonces, ¿qué hizo? Vino una vez a la torre, 2 kilómetros, vuelve 2 kilómetros porque le dijeron que no, sube otra vez en 2 kilómetros y vuelve en 2 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la antena el equipo cliente tuvo que ir 2 veces a la antena y volver 2 veces a él mismo. Entonces, en sí fue 2 kilómetros para allá, 2 kilómetros para acá, ahí ya van 4 kilómetros, 2 kilómetros de vuelta, 6 kilómetros, y 2 kilómetros de vuelta ya son 8 kilómetros. Entonces ahí estamos perdiendo el tema de tiempo, y ese tiempo los equipos no son tan inteligentes para decir no, se demoró mucho, entonces simplemente acortamos el tiempo a los otros. Entonces cuando ustedes hacen eso es cuando tenemos el tema de pérdidas y vemos la lentitud en nuestros servicios. El cliente, cuando nosotros comenzamos a ver eso, es que el PIN se demora, primero. Segundo, cuando comenzamos a ver también ese tema, es que simplemente el cliente, ¿cierto? El cliente no sabe con exactitud a qué antena debe estar apuntando. O puede que esté apuntando perfectamente, pero si todas las antenas estén en el mismo orden y en la misma frecuencia, entonces ella no va a saber con quién conectar. Primero, eso es uno de los tics que yo les puedo recomendar. Segundo tic, muchachos, por más que ustedes pongan antenas sectoriales, ejemplo, si necesitamos cubrir 60 más 30 más 30, entonces aquí 60, 90, 120 grados, necesitamos cubrir estos 120 grados, ¿cierto? Necesitamos cubrir 120 grados. Pero tenemos que tener cuenta también cuántos clientes tenemos en este punto. Porque ustedes me dicen, yo necesito, normalmente, ¿cuál es la sugerencia de todos mis WIS? Necesito cubrir 120 grados. Ah, bueno, como necesita cubrir 120 grados, entonces lo que yo le puedo recomendar pues es una antena de 120 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué les recomiendan? El asesor normalmente lo que hace es, o las personas que hacen, es decir, no, pues necesito cubrir 120 grados, pues simplemente pongamos una antena de 120 grados. Error. Eso no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que si el equipo cliente tiene una antena de 120 grados y el equipo activo que está aquí en la torre, puede solamente albergar, ejemplo, digámoslo en este momento, porque pues, según mis planes y según el plan de internet que yo estoy generando y esto, digamos que puedo atender solamente 30 clientes por equipo activo. Y si yo pongo, ¿cierto?, una antena aquí de 120 grados, ¿qué quiere decir? Que entre estos 120 grados solamente podría atender 30 clientes, pero necesito atender más o menos unos 90 clientes. Entonces, si necesito atender 90 clientes y cada equipo activo me va a dar solamente 30, entonces, ¿qué es la mejor solución? Hacer esto, precisamente esto. Entonces, cojo mis equipos
pongo una antena sectorial de 30 grados, atiendo 30 clientes, pongo una antena, de pronto en este sector están más dispersos los clientes, entonces pongo una antena sectorial de 60 o de 50 grados, porque están más dispersos, ¿cierto? Entonces acá puede que haya un caserío, aquí puede que haya un caserío, entonces ahí voy a obtener mis 30 clientes y simplemente mis 30 clientes van a estar apuntando a la antena sectorial de 30 grados. Esta, que como están más dispersos, como les estaba comentando, como están más dispersos, entonces simplemente van a apuntar a la antena de 60 grados. Y estos que también hay aquí un caserío o hay un sector del pueblo donde tengo muchos más clientes, entonces simplemente me están apuntando a esta antena de 30. Entonces ahí tendríamos 30 clientes, 30 clientes, 30 clientes. Podemos atender los 90 clientes perfectamente sin que se generen ruido entre ellos y evitando el tema de mal servicio, colapsión de redes y el tema. ¿Por qué? Porque si ponemos una de 120 grados, atendemos los primeros 30 clientes y entonces decimos, uy, no nos alcanzó, necesitamos atender 90 clientes, pues entonces pongamos 3 antenas sectoriales de 120 grados. Entonces, si nosotros pusiéramos 3 antenas de 120 grados, querría decir que estamos teniendo 3 antenas que nos están irradiando 120 grados. ¿Qué quiere decir? Que si una antena está trabajando y si ojalá lo ponemos en frecuencias automáticas, que normalmente lo solemos hacer, ¿qué quiere decir? Que puede que haya en un momento las 3 antenas estén trabajando en la misma frecuencia y el equipo cliente, como pues el equipo cliente sí, obviamente él trabaja en un lapso de frecuencia y todo, pero si el equipo cliente está trabajando en la misma frecuencia, entonces va a venir aquí a la de 30, le va a decir, señora de 30, antena de 30, mi trama de datos va para usted, ella le va a decir que no, vuelve y se devuelve. Antena de 60, mi trama de datos es para usted, ella le va a decir no, vuelve y se devuelve. Antena de 30, mi trama de datos es para usted, no es, para mí sí es, bueno, entonces hizo, si estaba aquí, entonces hizo 2 kilómetros, 2 kilómetros, 4 kilómetros, 2 kilómetros, 2 kilómetros, ya ahí vamos 8 kilómetros, 2 kilómetros y 2 kilómetros, ya estaríamos hablando de 12 kilómetros. Un cliente está viajando 12 kilómetros para entregar su trama de datos. Ahí donde el PIN se demora. Y si tenemos una antena sectorial, ¿sí? Tenemos 3 antenas sectoriales, ejemplo, que nuestro asesor nos recomendó que para atender clientes, entonces que ponga una antena para atender 120 grados, pongamos una antena de 120 grados, se llenó la antena de 120 grados, ponemos otra antena de 120 grados porque nos están saliendo clientes de aquí unos, de aquí otros, entonces ponemos otra y ponemos otra, entonces tendríamos 3 antenas de 120 grados apuntando para el mismo lado y los clientes van a quedar, o sea, los equipos clientes van a quedar confusos porque no saben a qué antena pegarle, a la 1, a la 2 o a la 3. Y ahí es donde vamos a tener demora en trama de datos. Entonces esto es importante, muchachos, el revisar qué antena vamos a utilizar. Si vamos a tener 60 clientes, ejemplo, tenemos que comenzar a pensar de esta forma. Nos paramos en la torre. Decimos, en estos 120 grados vamos a tener aproximadamente unos 60 clientes. Entonces decimos, cada antena sectorial me va a atender más o menos 30 clientes. Entonces, si son que 30 clientes por antena sectorial y necesitamos atender 60 clientes, entonces ¿cuántas antenas sectoriales necesito? Entonces me va a decir, no, pues necesitamos 2 antenas sectoriales. Listo, perfecto, hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, como necesitamos atender los 120 grados y necesitamos 2 antenas de 2 equipos activos o 2 sectoriales para atender los 60 clientes, entonces podemos poner 2 antenas de 60, sería algo muy bueno, poner 2 antenas de 60 grados para atender esos clientes y no poner 2 antenas de 120 grados, porque ahí nos estaríamos generando ruido espectral. Eso es lo que ha venido pasando con el tiempo, que nosotros hemos llenado de que antenas, pongamos entre antenas más grandes más cubrimos y entre antenas de 120 grados. Entonces, ejemplo, si necesitamos cubrir los 360 grados,
pues pongamos 4 antenas desde 120 grados y ya. No, eso es un error. Eso es un error. Cuando estamos hablando de una construcción duradera, como les estaba diciendo anteriormente, este es el tema de una antena internamente. ¿Cómo viene una antena internamente? Internamente viene en aluminio, viene con la forma de escalones, como les estaba comentando, de escaleras, para que la energía salga en forma circular, sale en forma de círculos o en forma de aros. ¿Para qué? Para que la energía no se disperse tanto, no genera óvulos laterales, no genera óvulos posteriores. Otra cosa importante, estas antenas que tienen un herraje muy interesante, porque usted simplemente como torrista o como torrero o como persona que la instala o como instalador e implementador, lo que usted hace, sube con el herraje, instala el herraje y después sube con la antena y ya aquí simplemente esto incrusta acá, ¿cierto? Ya de ahí esa antena no se va a caer, esa antena de ahí ya queda sujeta, no se va a caer, no tiene ningún problema. Pero normalmente con las otras antenas, ¿qué nos toca hacer? Con las otras antenas lo que nos toca hacer es generar el tema de que suba con toda la antena, ¿cierto? A la espalda. Esas antenas nos maltratan la espalda. ¿Por qué? Porque si usted subiera una antena, ¿sí? Nos toca subirla a la espalda. Otra cosa importante, pues como usted necesita sujetarse a la antena, a la torre, perdón, a esas alturas, pues uno tiene que sujetarse lo mejor posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues que usted tiene que tener esa antena ahí todo el tiempo, primero. Segundo, ¿a quién no le ha tocado subirse con una antena, subirla ya con el break de instalación o con el tema del herraje de instalación ya preinstalado? ¿Para qué? Para que arriba no toque bregar, pero de igual forma usted tiene que tener la antena, darle azimut, elevación y téngala ahí, y si se tiene no le da elevación, y si se tiene no le da azimut, y si se suelta la antena se mueve, y si se suelta usted la antena usted puede perder el equilibrio y puede caerse. Si tiene la llave de alineación o la llave para apretar, no sostiene la antena. Entonces es una briega completa. ¿Qué es lo importante de estas antenas? Son muy fáciles de instalación. ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a tener problemas, porque simplemente usted sube la antena, la instala en este break, en el tema del herraje, y ya esa antena se sostiene sola. Entonces usted ya que tiene que preocuparse simplemente por ajustarse bien a la torre. Usted como torrista se ajusta bien a usted a la torre, se pone todos sus temas de seguridad, se pone cómodo y ya solamente lo único que tiene es que generar la alineación de la antena, ¿cierto? Y apretar la antena. Pero no tiene que estar teniendo la antena y tratando de alinearla, porque eso es lo peor que uno puede hacer. Entonces, muchachos, eso también es bien importante. El rechazo al ruido ya no hemos hablado, que eso como lo genera de forma circular, de forma escalonada. Entonces es un tema bien interesante, pero no deja que disperse la energía. Como nos podemos dar cuenta acá, simplemente la energía, según la forma de la antena, lo que va generando es que va abriendo más el ángulo de radiación, mientras que las otras antenas no saben ni para dónde irradiar. Las antenas convencionales lo que hacen es que irradian, ¿sí? Pero irradian para todos los lados. Para un lado, de forma frontal, horizontal, vertical, posterior, para hacia todos los lados. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Cuando estamos hablando de las parábolas Dix, las parábolas Dix tampoco tienen el tema de óvulos laterales. Cuando estamos hablando de un rendimiento bien interesante, es que las antenas RF Elements o de las antenas de este tipo de antenas importantes, es que estas antenas no pueden generar lóbulos laterales. Al no generar lóbulos laterales, no se va a conectar como lo estamos viendo en esta imagen. Si nosotros ya llevamos un tiempo X tratando de alinear y de casualidad así le damos a un lóbulo lateral de la antena, ahí es donde vamos a decir que conectó, ¿vea? Porque aquí nos está dando la señal, conectó,
pero no conectó, pero entonces usted llega y dice, no, pero pues ya está funcionando, no, pues conectó de baja latencia y conectó pues menos no sé qué, menos tanto número, pero pues ahí ya está funcionando, ahí dejémoslo ahí que ahí está funcionando, desde que ya comenzó a pasar megas, entonces ya que comenzó a trabajar la antena, entonces ya eso se comenzará a estabilizar. Eso no se va a comenzar a estabilizar, eso es mentira, eso es algo mental que uno se mete en la mente que dice, no, eso ya ahorita estabiliza, eso no va a estabilizar. Sí, dejémosla que se estabilice la antena. No, eso no se estabiliza. Si usted no la dejó bien alineada, eso no se estabiliza solo. O sea, eso hay que tener bien en cuenta que si nos conectamos aquí a un lóbulo lateral, ¿sí? De la antena, ejemplo, como aquí está en la figura, nos conectamos a la antena sectorial, a la antena y a un lóbulo lateral, pero si ese lóbulo de pronto la antena genera menos lóbulo, ahí es donde vamos a comenzar a tener que no, que es que se está cayendo, que por ese momento se cae, que si corre un ventarrón se cae, que si está cayendo lluvia se cae, que si de pronto estamos en el tema de que pues estamos en agosto y estamos corriendo mucho viento, entonces también se cae. Sí, que en la noche se cae. Esto es el problema, que no dejamos bien alineada nuestra antena, que nos conectamos a un lóbulo lateral y eso nos está generando la mejor energía. Y eso también es por la antena, porque la antena genera lóbulos laterales, entonces uno no sabe con exactitud a dónde se está conectando. Cuando estamos hablando de antenas ultra-HOR o antenas de marcas que no generen lóbulos laterales, que es importante, simplemente si conectó, conectó, y si no conectó, simplemente no conectó. Que sí es un poco más difícil de ¿cómo se llama eso? De alinear, porque hay mucha gente que me dice, uy David, pero es que esas antenas son muy difíciles de alinear. No, no es que sean difíciles de alinear, lo que pasa es que nos está quitando el tema de que seamos, digámoslo de esta forma, seamos un poco facilistas en el tema de alineación. Entonces cuando nos pegó y que nos funcionó, ahí dejemos lo que está bien. No, estas antenas, si no pega, si no están bien alineadas, no va a funcionar, pero eso es lo evidente. Quiere decir que si pegó, que si está trabajando es porque está dando la mejor energía. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Otra cosa para tener en cuenta, muchachos, es que las antenas RF Elements, si dicen que son de 90 grados, por favor, son de 90 grados. No pidan que una antena de 90 grados dé 120 grados porque no lo va a generar. Tenemos que tener bien específico que si vamos a comprar una antena de 30 grados va a generar 30 grados, no va a generar 90 grados. Entonces esto también es que tenerlo en cuenta, porque mucha gente está diciendo, no, oye David, mira que estoy comprando antenas RF Elements, pero imagine que esa antena esa antena no me abre mucho. ¿Y cuántos grados compró? De 30. Pues es que compraste de 30 y la idea de que seas de 30, pues la idea es que está cumpliendo, no es que sea mala, está cumpliendo con su labor, que es abrir 30 grados. Si usted la necesitaba un poco más grande, pues debe comenzar a planificar que necesitaba una antena de 40, 50, 60 grados, pero pues compras la más pequeña, pues obviamente no te va a irradiar más. Entonces eso no quiere decir que la antena sea mala, quiere decir que la antena es excelente, excelente. Que si no me está dando buena cobertura después de los 30 grados, no me está generando buena cobertura, excelente, eso es excelente. Quiere decir que una antena que de verdad sí cubre solamente los 30 grados y no cubre más. ¿Qué quiere decir? Que también que no recoge ruido. Si tiene solamente línea de vista o puede solamente iluminar 30 grados, si ilumina los 30 grados recoge el ruido que hay en esos 30 grados y no recoge el ruido que hay en todo el sector. Entonces excelente, antena excelente, definitivamente antenas excelentes. Este es el haz balanceado H versus horizontal o horizontal versus vertical, o azimut versus elevación. Es totalmente igual, es un tema bien importante tenerlo en cuenta. Es una antena que genera un óvulo casi perfecto, es un óvulo que no va a generar más. Muchachos, esto es importante. Si ustedes compran una antena de 60 grados, no pidan que les dé 90 grados. Si no piden una de 30, no pidan que les dé 60 grados, ¿sí? Las otras antenas piden una de 120 grados y le genera 180 grados, sí, pero porque son antenas convencionales. Muchachos, tenemos que quitarnos esa idea de la mente, que si compramos una de 120 grados,
Entonces vamos a trabajar en 120 grados, 160, 180 y hasta por detrás le podemos dar a la antena y nos va a funcionar. No, muchachos, con esta antena no va a pasar eso. Entonces, si me van a decir que con estas antenas pasa eso, la verdad no es lo ideal. O sea, no estamos buscando la antena, no estamos buscando esta marca. Si ustedes necesitan que con una antena de 120 grados cubra 180 grados, no van, estas antenas no van a ser, estas marcas no son, o sea, no es la marca que ustedes están buscando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que estas marcas vienen para trabajar en esos rangos, 30, 40, 50, 60, 60, 80, 90 grados, pero esos son los grados que da. No pidan que una antena de 90 grados les dé 150 grados, porque no va a generar, porque estas antenas evitan precisamente eso, evitan óvulos laterales, evitan óvulos posteriores, entonces no va a generar. Estas antenas vienen prácticamente para trabajar por sectores bien definidos. Esto es, vuelvo y les repito, esto es el tema. No pidamos que una antena genere todos estos óvulos laterales que nos van a dar. Por ejemplo, si ponemos aquí esta antena de 90 grados, aquí nos está generando 120 grados y hasta más, y vamos a tener lóbulos laterales, y si tenemos lóbulos laterales tenemos ruido, y si tenemos ruido tenemos, vea, desen en cuenta acá, vean, nomás este dibujo nos lo dice, es que es muy fácil, muy gráfico. Este dibujo nos dice, estamos a mitad de potencia, a mitad del throughput que podemos dar, estamos desgastando un recurso que compramos, ¿sí? Porque nosotros decimos, no, pues compremos un mejor equipo, no, pasemos de un equipo de 1 millón de pesos, compremos un equipo de 2 millones de pesos, con eso nos va a dar mejor. Mijo, la idea no es esa, amigos, la idea es que estemos trabajando en un tema donde la antena también juega un plan muy importante. Nosotros necesitamos cubrir estas viviendas, no necesitamos cubrir todo el paisaje. Entonces eso es importante también, muchachos, tenerlo en cuenta. Quitémonos este tema que las antenas tradicionales nos han venido vendiendo, o todas estas marcas nos han venido vendiendo, que una antena entre más grados mejor, que entre más grados más cobertura tenemos, que entre más grados, igual, entre más grados sí, tenemos más cobertura, lo sabemos, pero también recogemos más ruido. Sí, tenemos más cobertura, pero igual no vamos a poder atender más clientes de los que el equipo activo da. Si el equipo activo nos da 30 clientes podemos atender independientemente de los grados de la antena. Entonces, muchachos, también tenerlo muy en cuenta. Esta es una de las nuevas referencias que tenemos, se llama la UD-TP21. Esto es una antena de 21 dBi. Esta es una antena de 21 dBi de la marca RF Elements. Viene con su respectivo Twixport para poder ser conectada. Listo. Tenemos la de 24 dBi, que es la UD-TP24. Es una antena que trabaja también con el tema de conector tipo Twixport, ¿cierto? Y pues trabaja muy bien. Son antenas que trabajan muy bien. Son antenas para generar equipo, pues pueden funcionar como equipo cliente o como punto a punto o punto multipunto. Entonces son muy fáciles de alinear, muy fáciles de instalar, muy livianas para el tema de instalación, de implementación. Tenemos también la UD-TP27, que es una antena de 27 dBi. Entonces, volviendo a repetir, tenemos las antenas de 21, 24 y 27 dBi. Tenemos también otra antena que nos acaba de llegar, que se llama la Started Horn, de 30 grados. Entonces es una antena simétrica de 30 grados. De igual es como la línea económica de la marca RF Elements, pero pues la verdad nosotros estamos trabajando con antenas de muy buena calidad. Entonces estas antenas son antenas de muy buena calidad, tienen la misma elevación, el mismo azimut. Entonces es una antena simétrica de 30 grados. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden buscar más información, donde pueden realizar y visualizar nuevamente este webinar las veces que ustedes quieran. Si quieren compartirlo, muchísimas gracias. A toda la gente que tenga alguna duda, consulta, pregunta, con mucho gusto está mi número telefónico, mi correo electrónico, donde se pueden poner en contacto. Recuerden que nuestro canal en YouTube se llama Macrotics.
tenemos todos los martes y los jueves tenemos webinars de diferentes marcas, tenemos webinars de diferentes productos. A todos ustedes una feliz tarde. Recuerden que ahí está mi número telefónico, mi nombre, ¿sí? Cualquier consulta, pregunta, duda, con mucho gusto. A todos ustedes una feliz tarde.